Estamos en línea con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés Larroque, Andrés El Cuervo Larroque. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo fue con Bonadío? Bueno, él no estaba. ¿Quién estaba? ¿Stornelli No, Rívolo? tampoco. Estaban funcionarios del juzgado y la verdad es que uno esperaba tener mayor claridad del motivo por el cual estaba situada la indagatoria, pero no pudimos despejar la incógnita, así que seguimos en ese mar de vaguedades que es la causa en general, ¿no? ¿Tu abogado, vos, por qué no, pudieron leer el expediente? Mi abogada, Lucila Randart. Nosotros, bueno, lo que ellos nos leyeron en ese momento como acusación es la acusación general, ¿no? Son 30 páginas, que es la resolución del juez, y dentro de las cuales son 8 renglones los que se referencian a la cámpora o a mi persona, digamos, ¿no? ¿Eso es lo vinculado al pendrive de la Raburdo, el secretario de Valmedina? Mencionan algo de eso, mencionan declaraciones de López, pero digamos un entramado bastante débil o laxo de cosas bastante inconexas, y sobre todo teniendo en cuenta que López, por ejemplo, tuvo varias declaraciones, digamos, ellos toman la última, y bueno, son cuestiones bastante débiles, pero bueno, sirven a los efectos de generar títulos y demás. Andrés, por fuera de lo que refiere a vos directamente, o a la cámpora directamente, que es sobre lo que razonablemente y lógicamente más conoces, de todo lo que se publicó, y cuando digo se publicó es textual, ¿no? De todo lo que trascendió textualmente, de declaraciones, de testimonios, de arrepentimientos, confesiones y demás, ¿crees que es todo falso, todo verdadero o parcialmente cierto? Mira, creo que fundamentalmente no se está respetando las garantías constitucionales y el debido proceso, y que las declaraciones son arrancadas bajo extorsión, entonces es muy difícil saber qué puede. ¿Qué es lo que crees? No, creo eso, que no puede ser tomada en serio una causa que no respeta el debido proceso, digamos. Creo que en ese sentido yo te lo digo por lo que uno sabe, digamos, vos sabés que hay 4 empresarios que están detenidos en este momento. Gerardo Ferreira es uno, Lascurain es otro, no recuerdo los otros 2, y lo que nosotros tenemos como trascendido es que les acercaron declaraciones para rubricar y que como no aceptaron permanecen privados de su libertad, y los que se avinieron a la figura de arrepentido recuperaron la libertad. Y te lo pregunto de otra manera, sí, las confesiones o los testimonios de los empresarios que después de presentarse como imputado colaborador fueron liberados, ¿crees que son todas inventadas? Tendría que verla una por una, pero mayormente creo que sí, por supuesto. Creo que es poco creíble que después de casi 3 años que haya terminado el gobierno de Cristina, ellos aparezcan denunciando coacciones y demás, digamos. Hubiera sido bueno que lo denunciaran o lo plantearan en su momento, digamos, pero creo que sí, hoy hay una coacción fuerte y es de parte de cierto sector de la justicia y del poder en general, que está buscando cerrar un libreto que pueda distraer la atención de lo que está ocurriendo en la Argentina, y fundamentalmente esmerar a la figura de Cristina y de lo que ella representa, ¿no? Hay dos... Y otra cosa, y que creo que es importante que se sepa, López en la última declaración plantea que él se siente solo y vulnerable, así inicia, digamos, el escrito, digamos, o la declaración que le toma. Entonces creo que eso es algo muy llamativo que para el juez no tuvo mayor importancia a la hora de ponderar ese testimonio, ¿no? Hay 2 destinos posibles para dinero procedente de cohechos, sobornos, de coima. Uno es el enriquecimiento personal de algún funcionario, el otro es el financiamiento de la política. Lo que te propongo es dejar de lado lo primero y concentrarnos en lo segundo. Llevas en política muchos años. Hay dinero, y cuando te lo pregunto a vos porque te tengo del otro lado de la línea a vos, se lo pregunté de hecho a políticos de cualquier otro partido político. Hay mucho dinero de procedencia non santa para el financiamiento de la política.
Mirá, creo que es un debate que hay que dar. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para justamente regularizar el financiamiento de la política, y también hay que decir que a los que más les conviene un financiamiento espurio son a los sectores del poder económico que después condicionan la política. Entonces creo que para poder garantizar una política autónoma de los intereses del poder económico es muy necesario poder transparentar a fondo ese tipo de situaciones. La última campaña nuestra de Unidad Ciudadana en ese sentido fue ejemplar, y creo que es un proceso que hay que dar. Ejemplar, pero no fue, bueno, no sé si la última, creo que ni la del 2015 ha sido avalada por la Cámara Nacional Electoral. Unidad Ciudadana se presentó el año pasado, no existía en el 2015. Bueno, quien haya sido el nombre de fantasía para la campaña del 2015, tampoco le aprobaron la rendición de cuentas a la Cámara Nacional Electoral, ni al kirchnerismo, ni a... En la Unidad Ciudadana sí, por supuesto. Fue la mejor rendición, por eso te citaba el caso. Pero sí creo que es un tema que hay que profundizar y que naturalmente no era lo que demandaba la agenda en el 2003 y en los años, digamos, donde le tocó a Néstor y a Cristina reconstruir este país. Naturalmente que hoy, en otras circunstancias y después de una acumulación política y demás, nosotros entendemos que sí es un punto de la agenda, pero en el 2003, 2004, 2005 la gente reclamaba poder comer, poder recuperar su trabajo. Lamentablemente volvemos a tener esa agenda, pero naturalmente como proyecto político tenemos una acumulación que nos permite plantear ese debate al conjunto de la sociedad que hoy lo está reclamando, ¿no? Andrés, con la presentación del otro día de Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto, parecería confirmarse, y si no confirmarse, parece ir perfilándose que el llamado peronismo federal, el peronismo no kirchnerista, va a ir al 2019 por su cuenta. ¿Cómo crees que eso va a impactar en los resultados, en el panorama político? No, nosotros abogamos por la unidad. Creemos que la situación que está viviendo nuestro país es calamitosa, y en ese sentido hay que poner ambiciones personales y poner por sobre todo los intereses del conjunto. Entonces toda división naturalmente va a ser funcional a que se reproduzca la difícil situación que hoy vive la gente. Ahora, ¿cuál sería el argumento para delimitar ese proceso de unidad? Y naturalmente quien avale algún tipo de proscripción o situación de esmerilamiento de una figura política o de una fuerza política, como es lo que ocurre con Cristina y con lo que ella representa, evidentemente se pone en otro lugar distinto al que nosotros entendemos para poder construir esa unidad, porque es muy grave lo que está pasando con el Estado de Derecho en la Argentina y a nivel regional, y entonces en ese sentido entendemos que sería muy bueno que todos aquellos compañeros y compañeras que se reúnan y se reagrupen en función del 2019 puedan tener un planteamiento taxativo respecto a este tema, ¿no? Ahora vos hablás de poner ambiciones personales. Si te demostraran que una automarginación por parte de Cristina favoreciera el triunfo de la oposición. Eso lo haría Cristina sola, olvídate. ¿Eso qué? Eso lo haría Cristina sola. Si, digamos, que de hecho es lo que viene planteando ella. Jamás Cristina va a poner cuestiones personales por encima del interés del conjunto. ¿Y no crees que es así? No, para nada, al contrario. Yo creo que quien es el pueblo en general, o un sector importante de la ciudadanía y un sector importante de la dirigencia, a la que le reclama a Cristina ocupar ese lugar, y ella todavía en ese sentido no se definió, y sí está trabajando y dialogando con todos los sectores para construir la unidad más amplia posible. Pero improviso. Sí. ¿No pensás que una interna, qué sé yo, Kicillof o Rossi contra Massa y Schiaretti, es decir, sin Cristina participando, ¿no crees que eso podía concentrar a una porción de la oposición más grande que la que iría detrás de Cristina solamente? Es una variable, pero los procesos políticos también se ordenan a partir de los liderazgos, ¿no? Y de la capacidad de conducción, y creo que en ese sentido ojalá Cristina pueda desde su liderazgo ordenar o generar un proceso de ordenamiento del conjunto de la oposición,
y el debate en realidad y lo que nosotros tenemos que dilucidar es si desde ese lugar alcanza o quizás la situación que se desenvuelva obligue a que ella tenga un rol de mayor protagonismo en términos electorales, digamos, pero eso aún es muy aventurado poder saberlo, pero si eso se fuera a dar, para nosotros siempre todas las hipótesis son viables. Maradona se autopostuló como vicepresidente de una fórmula con Cristina. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Diego para mí todo lo que hace Diego es sagrado, digamos. ¿Todo? Sí, soy maradoniano fanático, pero más allá de eso creo que es un excelente comunicador y me parece que lo que está transmitiendo es su simpatía y su idea, y creo que a partir de un comentario de él naturalmente ordena una parte de la agenda, ¿no? ¿Tenés alguna duda de que Macri entrega el bastón o se lo entrega a él si es que reelige en diciembre del 2019? Si él tiene voluntad de seguir, ¿decís? No, si termina el gobierno. ¿Tenés alguna duda de eso? Yo creo que tiene que terminar el gobierno, realmente. ¿Y tenés alguna duda que suceda así? No, creo que, a ver, me parece que cuando hablamos nosotros tenemos un gran logro como sociedad que es haber recuperado la institucionalidad, y creo que hay otra cuestión a definir que a veces se confunde, que tiene que ver con la gobernabilidad. La gobernabilidad me parece que es potestad de quien ejerce el poder ejecutivo, y naturalmente las medidas que él tomen irán marcando qué capacidad tiene en ese sentido. Nuestra responsabilidad como oposición es defender la institucionalidad, y así lo vamos a hacer. ¿Qué rescatás del gobierno de Macri en estos más de 2 años y medio? Qué pregunta difícil. Y es difícil, no. ¿Querés que te pregunte qué es lo que criticás? La pregunta es demasiado fácil. Me cuesta rescatar algo, la verdad es que me parecen casi 3 años terribles, patéticos, y no puedo encontrar algo para destacar. Si el próximo gobierno fuera kirchnerista, ¿romperían el acuerdo con el fondo? Nosotros ya estamos denunciando ese acuerdo, ¿no? Creo que lo hemos hecho permanentemente, que planteamos que eso debía pasar por el Congreso, y el gobierno entendió que no debía ser así que naturalmente lo cuestionamos, y bueno, no sé si el próximo gobierno va a ser kirchnerista. Yo creo que tiene que haber un gobierno que exprese a las mayorías populares, y en ese sentido, bueno, naturalmente es antitético poder aplicar este programa que plantea el fondo, ¿no? Andrés, gracias por atender. Bueno, gracias a ustedes. Andrés Larroque, 14